Sí, quizás, no sé si es el más valorado, pero es desde donde se edificó, podemos decir, la historia argentina. Ujú. Bueno, quizás la característica principal que se le recuerda a San Martín siempre es como padre de la patria, ¿no? Sí, Entonces lo pone por sobre todos los demás tal próceres. cual. Eh, por ahí, como yo lo veo, lo que tiene que ver no solamente con lo que hizo en lo que es el territorio, en ese tiempo el territorio actualmente de Argentina, sino también la trascendencia a nivel mundial que Ujú. tuvo San Martín. Entonces, en pocas palabras, San Martín, ¿qué sería? San Martín es un héroe nacional, Bien. es un prócer y un personaje reconocido mundialmente. Y bueno, en Corrientes es un prócer Olvídate, nació en Yapeyú encima. Más orgulloso correntino. todavía los correntinos. Pero por supuesto. Pero bueno, esto es podemos decir, una historia que se fue construyendo en proceso, Dale. ¿sí? Porque mencionamos lo último de Corrientes, porque Corrientes justamente se le adjudica o se incorpora en la historia argentina como la tierra que vio nacer al Libertador de América, Ajá. ¿sí? Más allá de que su estadía en la provincia fue muy acotada, bueno, él nace un 25 de febrero Sí. de 1778. Pasa un pequeño trayecto de su vida en su niñez acá en Corrientes y rápidamente va a Europa, ¿sí? A Ajá. España, ¿sí? Y es donde ahí empieza su derrotero vinculado a la milicia, digamos, a incorporar esa experiencia militar que más tarde lo va a volver uno de los grandes próceres americanos. ¿Se sabe qué lo llevó a elegir eso? No, no, ¿O o qué es lo que sea, dice la no. historia para poder contar un poco No, también? no, no, no es una elección. O sea, imaginemos que él era un niño cuando se fue. Sí. Bueno, tiene que ver con cierto recorrido que llevaba su padre, que era bueno el teniente gobernador entonces en Yapeyú, ¿no sé? ¿No es cierto? Entonces van a Europa con toda su familia y él se incorpora, como era por lo general todos los niños que comenzaban la escuela, se incorporaban justamente en esta escuela que tenía más tendencia a la milicia, ¿no? Bien. Al ejército. De hecho, tiene tanta influencia en su vida y tiene tanto éxito, digamos, en sus estudios vinculados al ejercicio militar, que termina combatiendo incluso con el ejército de Napoleón. O sea, España, cuando estaba enfrentado a Napoleón, él intervino en tres momentos fundamentales con tan solo 15 años. Mira. Es, la verdad, un prócer increíble. Y bueno, y rápidamente, ahí tenemos que ver también la influencia europea, ¿no es cierto?, en torno a ideas como la libertad, la emancipación, la independencia. Bueno, él viene totalmente ungido en esas ideas y en 1812 vuelve al Río de la Plata. Bueno, el Río de la Plata ya está totalmente conmocionado, estamos hablando ya post-Revolución de Mayo, ¿sí? Con un nuevo gobierno que sería el segundo triunvirato Ujú. y con estas ideas fijas de empezar un proceso de emancipación e independencia y romper el yugo con el Imperio Español. ¿Nos podrías compartir algún dato curioso de San Martín que por ahí no se conoce? Porque, a ver, de lo que pasa en la historia con todos los próceres, se cuenta una parte. Pero ahí, Olga, hay algunas cosas que no se conocen. ¿Algún datillo que nos puedas contar y compartir? Sí, bueno, San Martín tiene, a mí por lo menos me parece un personaje interesante, por eso al principio hablábamos, bueno, es el héroe nacional. Sí. Y a mí me parece que se fue construyendo porque tiene muchas aristas. Hay un San Martín para cada uno que se sienta representado. O sea, Ok. hay un San Martín militar, un héroe Bien. militar. Hay un San Martín vinculado a la familia, bueno, Mira. muy cercano a su hija, que si bien no pasa mucho tiempo con ella, le termina dejando esas máximas, Tal cual. ¿sí? Que son como unas guías que las orientan en su vida, que tienden a favorecer la igualdad, la solidaridad y sobre todo la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. O sea, fíjate cómo había como una vinculación entre padre e hija a partir de esos escritos. Pero también tenemos un San Martín que no siempre está reconocido como un personaje que si bien no es católico, está vinculado con la Virgen, ¿sí? Mira. Con la Virgen, ¿sí? Porque cuenta la leyenda que él estaba en algún momento se quedó atrapado, digamos, en un inconveniente y bueno, como que la Virgen lo arropó. Eso es, bueno, ya tiene que ver con la historia popular. Ujú. Y después, en datos que tienen que ver, que nos llaman la atención hoy en día, podríamos decir, San Martín era un gran lector de francés y de inglés, que Mira. muchas veces no se destaca. De hecho, cuentan también estas leyendas que en el camino hacia la cordillera él era quien relataba grandes historias de obras clásicas a sus soldados.
Perfecto. También se dice en su momento de que la persona que trabajaba con él fue la creadora de Dulce de Leche, algo así, o me estoy confundiendo de... Me parece de que ese no era San Martín, ese era Juan Bueno, Manuel me de confundí Rosas. de Rosa, es Pero Rosa, hay una bueno. vinculación con Juan Manuel de Ok, Rosas. dale. Por ejemplo, Rosa es reconocido por, más allá que acá en Corrientes hay un cierto recelo Sí, con sí. Juan Manuel de Rosas, pero es reconocido por ser el defensor de la soberanía nacional. Bien. Cuando él logra liberar el bloqueo anglo-francés, San Martín le manda su sable, en señal de decir, bueno, mira, este hombre es reconocido por mí, un héroe consagrado, como el defensor del territorio nacional. Ahí podemos encontrar una vinculación, ¿no? Bien. Y sobre todo, ¿qué más podemos contar de San Martín? ¿Qué fue lo que hizo? Un poco más de su historia, cómo, a ver, la famosa tradición de poder cruzar los Andes y todo eso. Bueno, San Martín lo que viene, bueno, te decía yo que vino con una intención clara que era liberar a América y él había visto cuál era la maniobra, habíamos tenido varias intenciones, ya con Belgrano dirigiendo el ejército del norte, también con Güemes defendiendo la frontera en el norte, y él decía, bueno, evidentemente estas estrategias han fracasado por tierra, hay que buscar la vuelta. Entonces él idea el plan continental desde la gobernación de Incuyo, espera que se declare la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y con esa independencia, bueno, inicia la ingeniería para llevar adelante la primera fase del plan continental, que es la más difícil, que fue justamente el cruce de los Andes. Una vez que llega a Chile, logra vencer a los realistas y adopta una estrategia que hasta ahora no se había tenido con el Alto Perú, digamos, en Lima, que es ya no avanzar por tierra, sino avanzar por mar. Por el Océano Pacífico llegan a Lima y derrotan al último bastión del Imperio Español, logrando justamente la independencia de dos futuros países limítrofes de Argentina, perdón, Chile limítrofe y Perú, y logrando el reconocimiento, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Por eso digo siempre que San Martín no solamente tiene ese reconocimiento, bueno, para nosotros local, por ser la tierra que lo viene a ser, nacional, porque en tras de él se elabora, digamos, todo el recorrido de la historia nacional argentina, y también a nivel mundial, porque, bueno, es el responsable del proceso de emancipación de dos países, Chile y Perú. Y bueno, la otra vez contábamos en otra entrevista que incluso tiene un reconocimiento en el Central Park de Nueva York. Hay un monumento. Hay un monumento a San Martín. Bien. Ahora, ¿me podrías dar una diferencia entre San Martín con otros próceres? ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? ¿O qué distingue a San Martín de los otros próceres? Sí, acá hay dos caminos que se pueden analizar. Tiene que ver, bueno, la trascendencia a nivel mundial, es decir, el reconocimiento a nivel mundial, como te decía anteriormente, pero también tiene que ver, como hablamos también, con esas aristas, ¿sí?, todas esas características que tenía San Martín, que fueron aprovechadas en diferentes momentos de la historia, ¿sí?, de la historia argentina. Entonces, siempre hubo a lo largo de la historia argentina un reconocimiento a San Martín. Por ejemplo, tardó en llegar, pero mucho tiempo después se buscó un reconocimiento a Rosas, un reconocimiento a Güemes, que es totalmente contemporáneo a nuestra era, que si bien fueron próceres que quizás estuvieron a la altura, ¿sí?, a la altura de San Martín, no llegaron a tener la trascendencia porque no llegaron a tener ese reconocimiento en su periodo. De hecho, uno de los grandes próceres de la historia nacional que debería estar a la misma altura de San Martín es Belgrano. Belgrano, sacando que no era un estratega militar, que no se había formado militar, imagínate, él era periodista, abogado, y se hizo cargo del Ejército del Norte. Claro. Entonces, también tardaron en llegar, ¿sí?, tardaron en llegar los reconocimientos para estos próceres. Entonces, bueno, pero San Martín siempre tuvo un reconocimiento a lo largo de la historia, desde los momentos más importantes de nuestra historia nacional hasta en los momentos más oscuros. De hecho, el gran evento que tiene Corrientes, por ejemplo, en honor a San Martín, es el bicentenario del nacimiento del prócer en 1978. Justamente estamos en un periodo de una década oscura, digamos, del proceso de organización nacional, digamos, y tenemos a toda la cúpula de la Junta Militar homenajeando al prócer en Corrientes. Perfecto. Juanma, a ver, hoy en día dar clases se me hace que es mucho más complicado por la tecnología. Hoy los pibes, no sé si le dan mucho artículo a la historia como antes te daban el manual y todo eso. ¿Cómo se hace con tanta tecnología hablar de los próceres? ¿Le dan artículo también a esto?
Me parece que tiene ahí, con la educación, tiene que ver también que hay un proceso de, esta palabra, de ayornamiento, Sí. digamos, de la educación, que se vincula mucho a la utilización, primero, como decíamos antes, mira, ya quedó en desuso, de recursos tecnológicos que hoy no es ni más ni menos que la IA, la inteligencia artificial. Es decir, nosotros tenemos que saber cómo esas herramientas pueden colaborar, digamos, para dar a conocer, bueno, la historia provincial, nacional, internacional, y bueno, y ahí está el desafío. No sé, te comento algunas. Ahí hoy no es ni una novedad, estoy contando porque estamos hablando, pero hoy tenemos, por ejemplo, una IA que recrea la imagen de un prócer y Mira. vos le podés, a partir de un diálogo, podés construir que el prócer hable. Qué Ponele. lindo. Entonces vos te pones a pensar, para un nivel no muy alto, un nivel primario o los primeros años en la secundaria, vos podés decir lo que vos antes decías que decía San Martín, lo podés decir hacer a San Martín. Entonces eso ahí yo creo que está la vuelta que hay que buscarle a la educación, la vinculación con la tecnología y bueno, siempre con responsabilidad, por supuesto. Pero los chicos son curiosos de todo esto, ¿les interesa o solamente cuando es la fecha que se recuerda o por el nacimiento o por el fallecimiento? Yo creo que tiene que ver con que mucho tiempo se comunicó, o sea, la historia tradicional siempre se fue comunicando las características simples de un San Martín, ¿no? O sea, es muy, creo que a los chicos y a los estudiantes, a los jóvenes, hoy les interesa más saber, bueno, como estamos hablando ahora, Claro. o sea, bueno, este San Martín, hoy estamos hablando que se está humanizando mucho a los Tal próceres, cual. o sea, se está humanizando mucho, por decirte, a Messi, digamos, Sí. que le gusta cómo juega el fútbol, pero también le gusta cómo toma mate, digamos. Entonces, creo que tiene que ver también encontrar esos momentos de decir, bueno, pero San Martín, ustedes saben que cuando cruzó los Andes estuvo enfermo mucho tiempo y Claro. la pasaba mal. Y vos decís, ¿cómo la pasaba mal? Si yo acá arriba en el curso está San Martín con la, Yo lo con veía, la fue un bandera. tipo Claro. fuerte, valiente. Creo que está en esos detalles buscar, bueno, llamar la atención y traerlos para conocer, digamos, la historia. No solamente de San Martín, sino de la historia argentina, la historia de la provincia, la historia de una localidad. Fíjate, el 25 de febrero es una festividad muy grande la que se hace en Yapeyú por el nacimiento del prócer, ¿sí? Del padre de la patria. Hace unos años atrás había un programa que se llamaba El Gen Argentino y lo ganó San Martín. La pregunta es, ¿por qué los argentinos nos sentimos muy identificados con San Martín? Bueno, fíjate, creo que San Martín responde, ¿sí? O es la respuesta a una inquietud o a una necesidad de las diferentes sociedades que fueron atravesando los tiempos, ¿sí? Es decir, a pesar de la reivindicación, como hablábamos recién, de ciertos próceres, San Martín se sigue sosteniendo porque permanentemente se encuentra en él respuestas a una sociedad que está demandando, digamos, o que está preguntando sobre San Martín. ¿Qué hubiera hecho San Martín en este tiempo? Bueno, San Martín hubiera peleado contra el enemigo. ¿Qué hubiera hecho San Martín en este tiempo donde, bueno, mi hijo no me hace caso? Bueno, San Martín era un tipo que aconsejaba y dejaba consejos a su hija. Bueno, San Martín, ¿qué hubiera hecho en este tiempo donde encontraba a hermanos que se peleaban? No, San Martín hablaba que con el hermano no hay que combatir, sino el enemigo es el que está afuera. Ahora O sea, te pregunto, ¿qué le hubiera dicho a Alberto Fernández o a Milei San Martín? La verdad que creo que no hubieran tenido mucho diálogo, de hecho se hubiera reservado, ¿sí? Se hubiera Claro. reservado y decir, bueno, gestionen. Ahora, a ver, jugando con esto de peronistas, radicales, libertarios, si le tendríamos que afiliar a un partido a San Martín, ¿qué sería hoy San Martín en este 2024? Te doy vuelta a la pregunta. Dale. San Martín, vieron como una cosa de la historia Sí. y otra. Muchos de nuestros próceres, voy a comenzar con San Martín, Sí. pero puede ser Belgrano, puede ser Sarmiento, Juan Manuel de Rosas, serían políticamente incorrectos hoy en día. Es decir, creo que nuestra sociedad no estaría preparada para un San Martín, no estaría preparada para un... Creo que nos sirve recurrir al libro, Bien. a la frase de San Martín, pero San Martín como ideario de político, digamos, me parece que no respondería a las necesidades de este tiempo. Te digo así, por ejemplo, hay una película que es muy conocida, que la hizo Rodrigo de la Serna, que se llama El Libertador, que inicia con justamente el testimonio vivo de uno de los soldados que luchó al lado de San Martín, que lo conoció. Entonces le dice, bueno, el periodista, contanos cómo pensaba la patria el Libertador de América. Y entonces él le responde, a mí me marcó eso, Sí, sí. le dice,
pero ¿qué es la patria para vos? Porque para San Martín era otra cosa. Claro. San Martín era él Era la patria, no, prácticamente. y la idea de la patria grande. Él Sí. no pensaba en una Argentina, Chile, Perú. Él pensaba en un poquito en una Estados Unidos del sur, digamos, muy parecido a lo que era Estados Unidos en el norte, ¿no? Entonces, me parece también tiene que ver con otras ideas que tenía San Martín. Bueno, podríamos hablar ahí cómo esos intereses chocan con otros personajes que tenían las mismas intenciones, como es Bolívar, esa famosa entrevista de Bolívar, que dicen, bueno, que San Martín se retira y le deja a Bolívar que termine ese camino, ese último proceso para terminar de liberar todos los pueblos americanos del sur. Perfecto. El 17 de agosto es una fecha muy importante. ¿Qué se recuerda y cómo fue los días previos a la muerte de San Martín? Bien, el 17 de agosto acá en Corrientes tiene una característica, bueno, sabemos que el 17 de agosto se celebra el paso a la inmortalidad de San Martín, Sí. Que bueno, muere en 1850, y a partir de ahí hay un proceso. Por ejemplo, Corrientes es una de las primeras provincias en declarar un feriado provincial, y se adhieren 2 o 3 provincias más, Sí. que se da en la década del 20, ¿sí? Gobierno de Benjamín González. Más adelante, en la década del 30, justamente con la llegada del primer golpe militar, es justamente donde se apropian de San Martín. Bueno, yo soy militar, San Martín es militar, bueno, vamos a utilizar, esta va a ser nuestra imagen, bueno, para justificar, digamos, ciertas acciones políticos. Y bueno, y ahí se elabora un proyecto nacional que se va feriado el 17 de agosto. Bien. ¿A qué iba? Por ejemplo, Corrientes tiene una característica desde el 2009, Sí. en donde tenemos doble feriado. Sí. O sea, desde el 94, el feriado del Día de la Bandera y el 17 de agosto pasan al tercer lunes de cada mes, respectivamente, por la reforma Sí. constitucional. ¿Qué hizo el gobierno de Corrientes en el 2009? Dice, nosotros somos San Martín, una provincia sanmartiniana, nosotros no podemos mover el feriado del 17. Entonces, Corrientes tiene un feriado provincial el 17 de agosto. Por ende, tenemos el 17 de agosto como feriado, Sí. y después tenemos el feriado nacional el lunes siguiente.